Shalom, mis hermanos, buenas tardes en este día maravilloso que el Eterno nos ha regalado, en esta nueva sesión del tema que hemos venido compartiendo, Forjadores del Cristianismo. En el día de hoy vamos a compartir, o vamos a seguir más bien con los padres apologistas, ¿verdad? Vamos a continuar hoy con Clemente de Alejandría y con Orígenes. Orígenes son muy mencionados, ¿no? Como padres apologistas, como padres fundadores de la iglesia cristiana, ¿no? Este Clemente de Alejandría no es el mismo Clemente que ya habíamos visto antes. El otro Clemente es, que fue uno de los primeros que vimos, es un padre apostólico. Se les conoce como padres apostólicos porque eran personas que estaban o que estuvieron muy cerca del tiempo de los apóstoles, por decir así, originales del Mesías Yeshua. Casi que tuvieron una incluso conexión. Aquel Clemente, el apostólico, incluso es mencionado por el apóstol Shalia Shaul en una de sus cartas, creo que es en la carta de Romanos. Bien, entonces Clemente de Alejandría, en latín, conocido como Titus Flavius Clemens, ese era su nombre en latín, fue el primer miembro de la iglesia de Alejandría, que recibió notoriedad, ¿verdad? Mucha notoriedad. Era un principal allí en la iglesia de Alejandría, además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad. Clemente de Alejandría nació a mediados del siglo II y se estima que murió aproximadamente entre los años 211 y 216. Este Clemente de Alejandría presentó la verdad cristiana como la culminación de la filosofía, ¿verdad? Es decir, como podríamos usar el término Platón iluminado por la escritura, ¿verdad? Recordemos que todos estos padres de la iglesia tuvieron, como lo hemos venido estudiando, tuvieron mucha injerencia y mucha influencia filosófica, ¿verdad? De hecho, muchos de ellos eran filósofos, ¿no? Filósofos que se convirtieron al cristianismo. Bien, para la época de Clemente de Alejandría, el concepto de las emanaciones, recordemos que también vimos las emanaciones o aeones como intermediarios, ¿no? Entre la divinidad, entre el Dios eterno y el ser humano, la humanidad. Entonces, para esta época, este concepto de emanaciones o de intermediarios era la causa primaria que dominaba para esa época. Hasta los niños incluso jugaban con ese vocabulario, y era un tema cotidiano para ese entonces. Como decían en esa época, o se hacían la pregunta más bien de cómo sacar el alma del cuerpo malo. También recordemos que lo estudiamos para Platón, lo material, lo físico era completamente malo, ¿cierto? Lo único bueno era lo invisible, el mundo de las ideas, el pensamiento, lo espiritual, por decirlo así. Y todo, absolutamente todo lo físico era malo. Y vimos cómo eso está totalmente en contraste con la palabra de Dios, del Eterno, porque vemos en Génesis que cuando el Eterno, bendito sea su nombre, hizo todas las cosas, él decía y vio, dice la palabra, y vio a Hashem que era bueno, ¿cierto? Entonces aquí vemos que esto es un conocimiento, esto es una doctrina filosófica, ¿verdad? Que se extendió. Entonces, en este tiempo, la pregunta era esa, la pregunta de rigor era cómo sacar el alma del cuerpo malo, ¿cierto? Cómo trascender, ¿cierto? Ellos decían que adquiriendo conocimientos. Ahora, ¿quién tenía ese conocimiento? Los filósofos, ¿verdad? La filosofía griega era la que tenía ese conocimiento para poder sacar el alma que era espiritual, sacarla del cuerpo malo, o sea, de la materia como tal.
Por lo tanto, entonces, buscarse un buen maestro de filosofía era una de las metas de las familias de la época. O sea, las familias de esa época, las familias prestantes, ¿sí? Se buscaban un buen filósofo, ¿no? El filósofo era como decir el sacerdote o casi un sacerdote de la familia, y Clemente de Alejandría vivió en todo ese contexto. Clemente, al convertirse al cristianismo, entonces considera su misión explicarle a los filósofos griegos la fe cristiana. Bueno, pues ahí vemos cómo, digamos, empieza a haber una amalgama o digamos, una mezcla, ¿no? Una mezcla de no solamente el paganismo, que también lo vimos, sino la filosofía como tal, el conocimiento griego con el cristianismo. En Clemente encontramos varios principios importantes. Él decía que la ley, ¿sí? Lo que conocíamos como ley, que ahora lo conocemos como Torá, instrucción, pero pues ellos lo mencionaban como ley y lo siguen mencionando hoy en día en el cristianismo. La ley fue dada como una señal a los judíos, la filosofía como una señal a los griegos, decía Clemente. Por lo tanto, el mismo Dios que entregó la ley a los judíos reveló la filosofía a los griegos. Este era el pensamiento de Clemente. En otras palabras, Clemente, en cierta manera, pues aceptaba la filosofía como tal, como un principio de vida, un principio de conocimiento para el ser humano. Ahora, ¿por qué Clemente decía esto? Clemente decía esto para que los griegos pudieran ser ganados por medio de la filosofía. Por lo tanto, Clemente trató entonces de reconciliar la fe de la Escritura, conocida en el mundo occidental como la Biblia, con la fe de los filósofos. Él trató de reconciliar esto, ¿verdad? De unir tanto la fe de la Escritura como la fe de los filósofos. Y unir las dos, ¿verdad? Y al unir las dos, pues estaría dándole al mundo un nuevo producto, por decirlo así, un sincretismo, un híbrido, vamos a decirlo así. Veamos una fuente que dice al respecto, una fuente consultada sobre Clemente. Dice, la amplia cultura pagana de Clemente no fue borrada por su encuentro con el cristianismo. Los filósofos gentiles, Platón en especial, se hallaban, según él, en el camino recto para encontrar a Dios, aunque la plenitud del conocimiento y por tanto de la salvación la ha traído el Logos, Jesucristo, que llama a todos para que le sigan. Este es el tema del primero de sus escritos, conocido como el protéptico o exhortación, que es una invitación a la conversión. El protéptico o exhortación es una obra escrita por Clemente, o también conocido el protéptico, también se le conoce como el pedagogo, y los estromata, otra obra de Clemente de Alejandría. Entonces, en el pedagogo, en los estromata, en ella se puede evidenciar su alto contenido filosófico grecorromano, de donde procedían sus ideas y análisis. Entonces vemos cómo toda esta influencia también fue introducida dentro del cristianismo, porque el objetivo de Clemente, sin dejar atrás su contexto y su trasfondo filosófico, sin desaprenderlo, él por el contrario lo trajo al cristianismo, lo trajo y lo amalgamó allí, lo quiso no anularlo, sino por el contrario, unirlo a la fe cristiana. Miremos anexamos acá, miremos un fragmento de su obra Protéptico o el Pedagogo. Dice acá, en esta obra él se pregunta, Clemente dice, ¿qué colaborador encuentro en ti para esta búsqueda? Porque no desconfiamos de ti por completo, filosofía. Si quieres a Platón, ¿dónde hay que seguir las huellas de Dios? Platón, pregunta Clemente en su obra Protéptico. Es un gran mérito encontrar al Padre y Creador de todo, y es imposible explicarlo a todos los hombres, decía Clemente. ¿Por qué? En nombre de Dios,
porque nunca se puede explicar, decía Clemente. Está bien rozar la verdad, continúa diciendo, está bien rozar la verdad, Platón, pero no te canses, decía Clemente hacia Platón. Emprende conmigo la búsqueda del bien, pues una emanación divina inspira a todos los hombres en general y sobre todo a los que pasan el tiempo en investigaciones. Gracias a ello y contra su voluntad, reconocen que hay un solo Dios que es imperecedero e increado, que está siempre en la bóveda del cielo, en su puesto privado y particular de observación. Esto está en el capítulo 6 de la obra de Clemente de Alejandría llamada Protréptico o Pedagogo. Además sigue diciendo, dice Clemente, oh filosofía, en exclamación, no te ocupes solo de uno, de este Platón, sino apresúrate a presentarme a muchos otros que proclaman como Dios al único Dios verdadero bajo su inspiración, si se han aferrado de algún modo a la verdad. Esto es del capítulo 6 también. Esto está en la esencia del cristianismo.com, la antigüedad Clemente Protréptico. Muy bien. Entonces la verdad es una y única, decía Clemente, y donde quiera que encontremos una verdad, tiene una sola fuente, Dios, o sea, el Eterno, ¿verdad? Por lo tanto, como la ley, decía Clemente, fue dada para los judíos, así la filosofía fue dada para los griegos. La ley produjo sus profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Los griegos también tuvieron sus profetas, Homero, Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Esto es lo que decía Clemente de Alejandría. Entonces, él decía que todos estos eran los profetas de Dios, pero cada quien pues en su contexto y en su campo. Los profetas de la ley para los judíos y los profetas de los griegos en la filosofía para los griegos, ¿verdad? Estamos entendiendo hasta acá, ¿verdad? Lo que dice Clemente, o sea, él trata de amalgamar, trata de unir la filosofía con la fe de la escritura, la fe bíblica. Entonces la iglesia, claro, la iglesia reconoce a los profetas judíos de la verdad como están en la Torá, pero deben reconocer también a los profetas de la filosofía que Dios ha enviado por medio de Grecia. Por lo tanto, según Clemente de Alejandría, la filosofía debe ser creída por los griegos, como la ley debe ser creída por los judíos. Clemente de Alejandría estableció el mismo principio de interpretación alegórica para las escrituras como el que estableció Filón de Alejandría, ¿verdad? Recordemos que también estudiamos a Filón de Alejandría, un judío también de Alejandría, que él trató también de reconciliar, ¿verdad? Filón de Alejandría tiraba más al helenismo, ¿no? Él trató de reconciliar a Moisés con Platón, ¿verdad? Que eso también lo estudiamos. Entonces, aquí hay que insistir en algo. El negar o desconocer la historia es el producto de que se repitan los errores una y otra vez, ¿verdad? Por eso es tan importante conocer el trasfondo, ¿verdad? El trasfondo, el origen, decíamos ahora al principio, el origen de las cosas y en este caso de cómo se formó la doctrina cristiana, el cristianismo como movimiento, el cristianismo como una institución religiosa. Muy bien. Entonces hasta acá pues tenemos ya una mención de Clemente de Alejandría. Vamos a mirar ahora a otro padre apostólico, perdón, apologista, llamado Orígenes. Orígenes era un discípulo de Clemente y lo sustituyó como obispo. Recordemos que la palabra obispo significa supervisor, pues en la traducción de los escritos de los emisarios, que las traducciones que se tienen al día de hoy, donde menciona, por ejemplo, cuando dice Pablo, si alguno quiere obispado, ¿cierto? Allí la palabra griega es episcopado, un episcope, es un obispo, ¿cierto? Incluso esta palabra obispo episcopal se usa mucho hoy en día en la Iglesia Católica, ¿verdad? La palabra obispo no significa, pues, o sea, no tiene esa connotación en el griego que tenemos en los escritos de los emisarios, no tiene esa connotación
religiosa en el sentido que le da el catolicismo, ¿cierto? Como un primado, como alguien, digamos, de una orden religiosa como tal, ¿no? Aquí un obispo, según las escrituras o según los escritos de los emisarios, las cartas de Shaul, que es el que lo menciona, es un supervisor, alguien que supervisa una obra, por decir un interventor, alguien que está pendiente de que las cosas se hagan bien, alguien que está allí al cuidado de otros, alguien que está dando sugerencias cómo hacer las cosas, ¿verdad? Que también es conocido como un anciano, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pero vimos también cómo esta palabra obispo, o esto se fue degradando también y se fue convirtiendo en una jerarquía religiosa, ¿verdad? En una jerarquía religiosa, en un clérigo laicado, ¿cierto? Un clero, unos allá arriba, una jerarquía religiosa, un clero, y todos los demás laicos, o el laicado, ¿cierto? Así está constituido el catolicismo, así está constituido prácticamente el cristianismo. El catolicismo, pues los obispos, el papa y todos los cardenales, los obispos, arzobispos, todos son parte del clero, los monseñores, toda esa gente, todos esos títulos son un clero. Y ya los que van, los demás, todo por decirlo así, el vulgo, los demás, los parroquianos, por decirlo así, son el laicado, ¿verdad? El cristianismo, pues también, digamos, en cierta manera, lo podemos ver así, ¿cierto? Reverendos, pastores, pero allí pastores es como una cabeza, digámoslo así, una cabeza infalible, ¿no? Y los demás son el laicado también, los que, por decirlo así, están en la banca, ¿cierto? Están en la banca allí y van al sermón cada domingo, ¿cierto? Nosotros, pues ya en este nuevo contexto, obviamente, hemos empezado a verlo ya en su verdadero contexto, como roles, como funciones, como responsabilidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es tanto una connotación clerico-laicada, no, es una connotación de funciones, y cada don o cada función, por decirlo así, cada función, cada rol debe responder, ¿verdad?, por la obra que se le ha encomendado, o la misión que se le ha encomendado, vamos a decirlo así. Entonces, Orígenes era un discípulo de Clemente y lo sustituyó como obispo. Entonces decía que esa palabra obispo se fue degradando y cada ciudad en aquel tiempo, en el Imperio Romano, en todas sus provincias, pues se fue constituyendo un obispo principal hasta que vino la figura del obispo de Roma, conocido hoy como Papa, ¿verdad? El Papa no existía antes, existía un obispo de Roma, y al obispo de Roma se le fue dando la connotación a través históricamente y hasta el día de hoy de un Papa, ¿cierto? Un hombre principal allá en Roma que dirige todo en el mundo. Entonces, cuando Clemente murió, pues Orígenes sustituyó a Clemente como obispo. Convirtió a la escuela de Alejandría en una célebre escuela de teología, y su corriente de pensamiento que trajo incluso muchas controversias y finalmente fueron condenadas, fue llamada el origenismo, ¿verdad? Orígenes creyó en las enseñanzas alegóricas de la Escritura y en la reconciliación entre la fe cristiana y la filosofía griega. Como buen discípulo de su maestro Clemente, pues continuó con el legado de su maestro. Pero Orígenes tenía un gran problema. Él era muy mujeriego y tenía debilidad en esa área. Un día Orígenes estaba leyendo un pasaje de la Escritura que dice: hay quienes se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces Orígenes, considerado un maestro e interpretando literalmente lo que tenía que interpretar alegóricamente, se buscó un médico y se castró. Imagínate, ¿qué les parece esto? Entonces, veamos una fuente que dice al respecto. Sin embargo, dice esta fuente, sin embargo, inquieto porque su popularidad entre las feminas, o sea, entre las mujeres, diera lugar a equívocos, tomó muy al pie de la letra la frase de Jesús: hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos, y se mutiló.
Fue una acción inmadura e impulsiva que posteriormente él mismo deploró. Está en una obra que se llama La emasculación. Bien, veamos otra fuente sobre Orígenes. Hay que tener en cuenta que según las ideas de la época, Orígenes no podía recibir las órdenes por ser eunuco, ya que se castró él mismo en su juventud en un arrebato de ascetismo. Veamos hasta dónde llegó pues la interpretación de estos padres de la iglesia. Orígenes era un gran orador y cada vez que se paraba en la cátedra, o sea, en la doctrina, en la silla, la fama de Orígenes iba creciendo, tanto que gobernadores incluso venían para escuchar sus discursos, y una de sus obras más importantes es conocida como Hexapla. En Hexapla, su obra más importante, Orígenes realizó una crítica textual de las versiones bíblicas que conocía. Él dispuso así en 6 columnas paralelas el texto hebreo transliterado al griego y 4 traducciones griegas, la Septuaginta y las realizadas por Aquila, Símaco y Teodosión, ¿verdad? Esto está tomado de la fuente Microsoft Encarta del año 2009. Orígenes decía Orígenes, la Biblia tiene 3 niveles de interpretación: el sentido literal, el sentido moral y el sentido intelectual, ¿verdad? Eso decía Orígenes. La Biblia tenía 3 interpretaciones: el sentido literal, el sentido moral y el sentido intelectual. Además, está considerado como el fundador del método alegórico de interpretación de las Escrituras. Él enseñó el principio del sentido triple, que se corresponde con la división triple de la persona en cuerpo, espíritu y alma. Entonces, un concepto aceptado, ¿verdad? Esto sigue diciendo esta obra llamada la Encarta. Bien, Orígenes también, dice esta fuente, es el más importante representante de esta escuela, partiendo de 1 Corintios 2 y Gálatas 4, 21 al 31. Sistematizó la interpretación de la Escritura, es decir, la organizó, la encapsuló, ¿verdad? La interpretación de la Escritura de la siguiente manera. En la Escritura tenemos un significado según la carne, dice Orígenes, que es el sentido literal. La Biblia también puede ser entendida según el alma, o sea, el sentido moral. Esta es la segunda sistematización de la interpretación de la Escritura de Orígenes. Y tercero, finalmente, se puede entender según el espíritu, que es el sentido espiritual o místico. Esto es tomado de la Biblia de la Historia, página 348. Entonces vemos como Orígenes, muy similar, ¿no?, a como han hecho los sabios de Israel. Obviamente, pues no es de esta misma concepción. Los sabios de Israel tienen 4 niveles de interpretaciones, ¿verdad? Orígenes, digamos que tenía 3, uno según la carne, otro según el alma y otro según el espíritu. Miremos algunos conceptos que se mantienen en el cristianismo de esta época, de la época de Orígenes. Según un adagio de los padres, o sea, un dicho de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo da la interpretación espiritual de la Escritura, ¿cierto? Eso lo dice Orígenes. También dice el sentido de la Escritura. Según una antigua tradición, se pueden distinguir 2 sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último, el espiritual, se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. Y la concordancia profunda de los 4 sentidos
asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la iglesia. El sentido literal, vamos a explicar ya cada uno, según el pensamiento de Orígenes. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal, ¿verdad? O sea, el sentido literal conocido en el contexto hebreo judío es el peshat, ¿verdad? Bien, el sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla, digamos, en la Escritura, pueden ser como signos o señales, ¿cierto? Como decir, el trasfondo de lo que hay detrás de lo literal. El sentido alegórico, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Dice Orígenes, así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo, ¿verdad? Esto es una alegoría, esto es lo que alegoriza Orígenes, ¿verdad? Le da una connotación a algo que pasó, a un evento o a un acontecimiento, ¿verdad? O a un símbolo, a una señal de la Escritura, a una, digamos, por decirlo así, a una realidad presente. En este caso, él hace la alegoría entre el Mar Rojo y el bautismo o la victoria de Cristo. De hecho, esto es muy común esto es común, ¿no? Y no hay nada de malo en la alegorización. Por ejemplo, esto es muy parecido a lo que dice, o lo que dijo mucho antes de Orígenes, lo dijo el Shalía del apóstol Kefa, conocido como Pedro en el mundo occidental. Él habló de este bautismo, ¿verdad? Pero no con referencia al Mar Rojo, sino con referencia al diluvio, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte en una de sus cartas? Bien, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura, pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, ¿verdad? O sea, hay cosas que están escritas allí en la palabra del Eterno, en la Escritura, para llevarnos a tener un mejor comportamiento, a tener un cambio, una transformación, ¿verdad? Y el sentido anagógico, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo o señal de la Jerusalén celeste. Esto es como decir, esto es lo que entendemos por anagógico, ¿verdad? Realidades y acontecimientos, verle a esas realidades de hoy, a esos acontecimientos de hoy, verles significación eterna, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el Shabbat o el sábado, vamos a decirlo, es asemejado a los 1000 años de descanso que habrá sobre la tierra, ¿cierto? Algo así parecido. Esto fue tomado de Corazones, Diccionario de Interpretación Bíblica. Entonces, como vemos aún, Orígenes con sus conceptos de interpretación se mantiene vivo aún en la iglesia cristiana actual. El problema es cuando se saca de contexto, ¿cierto? Cuando sacan de contexto, el problema es cuando en la exégesis que se hace, en la interpretación, pues uno quiera darle el sentido, ¿verdad?, de la doctrina o de lo que uno cree, ¿verdad? Entonces sacando a la Biblia, a la Escritura, de su propio contexto, ¿verdad? En otras palabras, uno pone el pensamiento en la Escritura y no la Escritura en el pensamiento de uno, ¿verdad? Que es lo que debe ser correcto. Poner la palabra del Eterno en nuestro pensamiento, sobre nuestro pensamiento, y no poner nuestro pensamiento sobre la palabra de Dios. Paralelamente a los conceptos y a la teología de Orígenes, pues algo está ocurriendo en el judaísmo, algo así paralelo, ¿no? Al tiempo también de Orígenes. ¿Qué estaba ocurriendo también en el judaísmo? Se está produciendo una obra literaria conocida como la Mishnah,
que era la repetición de la ley oral, alrededor del año 200 después del Mashiach. Es decir, están ocurriendo acá dos líneas paralelas de pensamiento con respecto a la Torá. En otras palabras, mientras en el cristianismo se están dando debates teológicos, ¿verdad?, filosóficos mayormente, unidos o tratando de unirlos o de reconciliarlos con la filosofía griega, en el judaísmo está ocurriendo otro tipo de debate, pero no de carácter teológico, que eso es lo que hay que entender, sino de carácter legal, de cómo aplicar la Torá en el exilio o cautividad. Esto es totalmente diferente, ¿verdad? Porque acá en el judaísmo siempre se ha tratado, así con sus errores y todo, siempre se trata de llevar todo a la práctica, de llevarlo todo a la práctica y que haya verdaderamente un cambio, ¿cierto? En la filosofía no. La filosofía, recordemos que es solamente conocimiento, es solamente lo invisible, es solamente lo que está detrás de la materia, pero la materia es mala y tiene que ser destruida. No. En el judaísmo es elevar la materia a lo santo, santificar la materia, ¿verdad? En la Misná se enseña que lo más importante en la interpretación bíblica es su sentido literal, o sea, no apartarse del sentido literal, enseñanza alegórica, mística, que se aleje del sentido literal, deja de ser una enseñanza aprobada, ¿verdad? Toda enseñanza, interpretación alegórica, profunda, mística, como sea, tiene que o más bien no se puede desligar de su literalidad, de la literalidad de la escritura. Por lo tanto, entonces, en este paralelo que estamos hablando, Orígenes comienza a enseñar a los cristianos que hay que evitar el error de los judíos. Por lo tanto, interpretar la Biblia literalmente o carnal, como lo calificó él en uno de sus niveles. Es un error que debemos evitar, decía Orígenes. Es por eso que con Orígenes se levanta una generación de teólogos cristianos que huyen de todo lo que sea la interpretación literal de las escrituras, sustituyéndola por una interpretación totalmente alegórica de las mismas. Orígenes decía que el cristianismo era superior al judaísmo y dedicó parte de su vida a buscar cada palabra del texto bíblico para darle una interpretación alegórica desde su perspectiva. O sea, en otras palabras, Orígenes alegorizó toda la escritura. Todo lo que leía, todo lo alegorizaba. Decía Orígenes, por ejemplo, alegóricamente, aplicando alegóricamente las escrituras, decía él que donde quieras que encuentres caballo en la Biblia, eso significa voz. Donde quieras que encuentres la palabra hoy, significa esta edad presente. Donde quieras que encuentres la palabra levadura, significa enseñanza. Donde quieras que encuentres las palabras plata y trompeta, significa palabra, etcétera, etcétera. Ahora observemos esto. Donde quieras que encuentres tesoros o secretos, significa filosofía griega según Orígenes. Entonces vemos cómo estos hombres reconocidos como padres de la iglesia, ¿verdad?, nunca dejaron la filosofía. Seguía diciendo Orígenes que Dios es uno, pero ese Dios uno y único se nos ha revelado como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Decía Orígenes que Jesús es el Hijo de Dios, que voluntariamente se despojó de su divinidad para poder realizar la obra de la redención, y una vez que la obra de la redención concluye, Él retorna a su divinidad. Cuando Orígenes dice que Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, eso no es Trinidad, decía Orígenes, porque al momento que Orígenes dice que el Hijo se despojó de su divinidad, ya deja de ser trinitario, decía Orígenes. ¿Por qué? ¿Por qué decía Orígenes esto? Cuando el Hijo se despojaba de su unidad, ya no había allí Trinidad. Él explicaba esto, decía esto para poder ser trinitario, porque para poder ser trinitario significa que el Hijo es coigual con el Padre y coigual con el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, que los tres son iguales, ¿sí? O sea, no es que hay uno mayor, menor, no, que los tres son coigual con el Padre
pero cada uno tiene una manifestación. Recordamos que también vimos la semana pasada el término modalismo. Recuerden el modalismo, ¿verdad? El Padre, dependiendo del contexto y de lo que pase, Él se manifiesta o se manifiesta como Padre, o se manifiesta como Hijo, o se manifiesta como Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo muy parecido al modalismo. Entonces, acá, según Orígenes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, son coiguales, ¿verdad? Entonces, ahí había una Trinidad. Aunque hay elementos trinitarios en Orígenes, ¿verdad? Digamos que Orígenes, digamos que no fue su punto, pues, de referencia, su marco más importante que lo caracterizó a él. Incluso hay ocasiones, ¿verdad?, en que, digamos, Orígenes pareciera desmarcarse de la Trinidad, ¿cierto? Pareciera desmarcarse, pero pues sabemos que la Trinidad o el concepto trinitario fue declarado como tal más tarde por los credos y concilios católicos, ¿cierto? O sea, donde se asentó y donde la doctrina trinitaria se estableció fue a partir de los credos o concilios, que también los vamos a ver en otras clases más adelante. Entonces, el gran esfuerzo intelectual de Orígenes fue cómo explicar un intermediario divino en forma humana, que puede dialogar con los humanos, y aunque dicho intermediario sea divino, puede llegar a ser inferior porque está subordinado al Padre, pero solamente cuando se despoja de su humanidad, perdón, de su divinidad, porque cuando está en la divinidad es coigual, ¿cierto? Coigual Padre, coigual Hijo, coigual Espíritu Santo. Pero cuando, por decir algo, el Hijo se despoja de la divinidad, entonces viene a ser hombre, entonces ya no hay una Trinidad, ¿verdad? Ya no se puede hablar de Padre, Hijo, Espíritu Santo como una Trinidad, ¿verdad? Según la doctrina de Orígenes. Entonces, la respuesta de Orígenes para explicar esto fue lo siguiente: Jesús es divino, pero menos divino que el Padre. O sea, cuando Él estuvo en la carne como hombre, Jesús es divino, pero menos divino que el Padre. El Padre es el Dios superior, el Hijo es un Dios inferior, pero de su misma esencia y con acceso y poder del Padre. Entonces, este pensamiento o esta doctrina dividió la escuela de Orígenes en dos grupos. La dividió en dos grupos. Un grupo que afirmaba que el Hijo era divino, pero menos divino que el Padre. Y otro grupo que afirmaba que el Hijo era divino, pero igual al Padre. O sea, no era menor, sino igualitico al Padre. Es entonces aquí que por primera vez comienza a decirse con Orígenes y su escuela que la manera por la cual el Hijo es divino e igual al Padre es porque participa de su propia sustancia. Aquí vemos este concepto, ¿verdad?, que también se escucha mucho en el cristianismo, que la manera por la cual el Hijo es divino e igual al Padre es porque participa de su propia sustancia. Recordemos también algo en la clase pasada, cuando estábamos hablando de Tertuliano, que para Tertuliano sustancia es un elemento legal, que en este caso es el reino de Dios, ¿sí? Recordamos que Tertuliano decía, bueno, la sustancia es el reino de Dios como tal, y el Padre puede compartir con quien Él quiera, puede compartir esta sustancia, es decir, el reino de Dios sin dejar de ser Dios. Y en eso Tertuliano estaba, en mi concepto, Tertuliano estaba como más tirando hacia lo correcto que el mismo Orígenes, porque Tertuliano hablaba de un Dios uno y único que comparte su esencia, pero no esencia aquí es de un elemento físico o espiritual, sino es de un elemento de dominio, de gobierno, que es el reino de Dios, y que Él lo podía compartir. Él lo compartía con el Hijo, le daba la autoridad al Hijo sin que eso, ¿verdad? Sin que Él dejara de ser Dios el Padre, sin que Él dejara de ser el uno y único, ¿verdad? Y lo mismo con el Espíritu Santo, decía pues Tertuliano. Pero ahora con Orígenes, el término sustancia pasa de ser un gobierno o un dominio, pasa de ser o viene a ser un elemento biológico, químico, ¿verdad? Que es el pensamiento cristiano, católico y evangélico hoy día, ¿verdad? Esa esencia que comparten el Padre y Jesús
es química o es biológica o de alguna naturaleza, mas no es una sustancia o una esencia de un dominio, de un gobierno, ¿verdad? Sino algo biológico, algo químico. Entonces, aquí vemos cómo cambian los conceptos y cómo van evolucionando, ¿verdad? Con respecto al Espíritu Santo, ¿qué dijo Orígenes? Orígenes dijo que el Espíritu Santo no es una persona, no es una criatura, sino una emanación del Padre, una manifestación, una emanación, una derivación del Padre, de la presencia del Padre, pero no es una persona diferente. El cristianismo de Orígenes creía en la reencarnación. El cristianismo de Orígenes creía en la reencarnación y él afirmaba que el cristianismo que no creía en la reencarnación no era auténtico. Entonces aquí vemos pues a un padre de la iglesia, fundador del cristianismo, que creía en la reencarnación. Ahora, ¿por qué Orígenes afirmaba esto? Él decía que la creación es eterna, pero no toda la creación es física o corporal. La primera creación de Dios fueron espíritus pensantes y por ser espíritus pensantes decidieron ¿qué? Multiplicarse. Entonces, estos espíritus pensantes que decidieron multiplicarse se convirtieron en almas. ¿En qué tipos de almas? Según Orígenes, se formaron 3 tipos de almas con diferentes rangos. Primero, los demonios, los cuales cayeron de su perfección original y fueron las almas que cayeron más abajo, a los abismos. Segundo, las criaturas terrestres, que son los seres humanos, que cayeron en un punto intermedio, no tan abajo como los demonios, pero cayeron en la tierra. ¿Verdad? Nosotros, ¿verdad? Caímos, pero estamos en un punto intermedio según Orígenes, no tan abajo como los demonios, pero caímos a la tierra, ¿verdad? Tercero, las criaturas celestiales, que son los ángeles, como los conocemos, o los mensajeros, o malajim, que no tienen cuerpos terrenales, sino espirituales, y esos quedaron en el aire. Esto es interesante, habría que analizarlo muy bien, ¿verdad? Pero digamos, así pues superficialmente, esto fue como Orígenes, digamos, describió cómo se formaron los tipos de almas, ¿verdad? Con diferentes rangos. Unos que cayeron más abajo de la tierra, los abismos, los demonios, los que cayeron a un nivel intermedio, las criaturas terrestres, o sea, los seres humanos, y los que se quedaron en el aire, las criaturas celestiales, ¿verdad? E incluso el judaísmo en esto hay algo que menciona incluso sobre los seres humanos, que eran espíritus, eran ángeles, ¿verdad? Que le dijeron al Eterno que querían venir a la tierra, en fin. Y bueno, hay todo ahí un contexto y toda una historia, pero pues no vamos a entrar en ello ahora, sobre que los seres humanos, digamos, sí, eran espíritus antes de la creación. Pero bueno, eso incluso pues es más de mística, de Kabbalah y todo eso. Bien, vamos a resumir a Orígenes. Las almas que son el resultado, incluso, valga decir, el cristianismo también, no sé si ustedes lo sabían, tiene Kabbalah, hay Kabbalah cristiana. Y hay grandes cabalistas cristianos, ¿verdad? No sé si ustedes lo sabían, la Kabbalah no solamente es judía, aunque pues, digamos, tuvo mucho auge y tiene mucho auge en el mundo del judaísmo, o no en todo el judaísmo, pues, no todo el judío cree en la Kabbalah. No todos los judíos creen en la Kabbalah. Es más, hay muchos rabinos que no comparten la Kabbalah, ¿cierto? Pero sí hay muchos grupos judíos que digamos, estudian mucho la Kabbalah. Y en el cristianismo hay Kabbalah también, ¿verdad? Hay Kabbalah. Bueno, incluso hay un italiano, no recuerdo el nombre, un nombre bien curioso. De pronto para la otra clase les traigo el nombre de este gran cabalista de la época medieval, cristiano, italiano, muy reconocido en su tiempo como un gran cabalista. Cristiano, no judío. Bien, ¿cómo pueden regresar a su estado original según Orígenes estas almas? Pues las que cayeron muy abajo, las que se quedaron en un nivel intermedio, ¿verdad? ¿Cómo pueden regresar a su origen?
¿Por medio de qué? De la reencarnación, decía Orígenes. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que según lo que dice Orígenes, nosotros interpretamos que el Satán y los demás engañadores van a tener una oportunidad de salvarse y de regresar a su estado original de espíritus pensantes, puros y limpios. Acuérdense que Orígenes estaba influenciado por el platonismo y él decía que no podemos salirnos del cuerpo y reencarnar en un nivel de vida superior al nuestro, es decir, que estamos atrapados, estamos tristemente y lamentablemente atrapados en la cárcel del cuerpo, según Platón decía y según también era el pensamiento de Clemente de Alejandría y de Orígenes. Pues, según Orígenes, ¿qué hizo Dios para librarnos de esta atadura? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo Dios para librarnos de esta atadura? Enviar al Hijo que se hizo carne. Cuando el Hijo se hizo carne, trajo consigo la revelación para encontrar el camino de vuelta a los espíritus pensantes. Por lo tanto, la única manera que nosotros podemos ejecutar el proceso de purificación y ascensión, según Orígenes, es a través de la sabiduría y de la revelación que trajo el Hijo. Por lo tanto, para Orígenes, la salvación es sinónimo ¿de qué? De iluminación. ¿Verdad? Vemos que este término iluminación también es un término muy filosófico, ¿no? Los iluminados eran los maestros de la filosofía, ¿verdad? Y pues también es un término ahora muy acuñado en la masonería. Bien, en otras palabras, según Orígenes, entonces la salvación no es el perdón de los pecados, decía Orígenes, sino la iluminación del conocimiento que necesitamos para poder reencarnar e iniciar el proceso de ascensión hacia el destino final que son los espíritus pensantes. Entonces aquí vemos, hermanos, vemos acá con Orígenes, tenemos el movimiento con mayor influencia en el pensamiento cristiano que jamás pudiéramos imaginar en estos días. Es interesante acá que ustedes sepan acá dos opiniones sobre el pensamiento de Orígenes y dichas opiniones pues son el resultado de seminarios donde se reúnen todos los teólogos cristianos del mundo y en ellas analizaron las influencias de Orígenes en el pensamiento cristiano. Miremos estos dos seminarios. Seminario de Filadelfia. En su opinión, ellos dijeron, Orígenes acerca de las cosas materiales jugó al griego e introdujo ideas griegas y fábulas extrañas. Siempre estuvo consultando con Platón y se mantuvo con los escritos de Numenio, Cronio, Apófeles, Nicómaco, Moderato y los distinguidos hombres del grupo de Pitágoras, usando los libros de Armar y Cornuto el Estoico, de quien aprendió los principios de interpretación figurativa como empleada en las religiones de misterios de los griegos. Y todo esto pues lo aplicó a las Sagradas Escrituras. Seminario en una universidad bautista en los Estados Unidos. Ellos opinan, cuando llegamos a Orígenes, hablamos de él como el que hizo más que todos para crear y dirigir a los creyentes a la apostasía a través de los años. De hecho, podría ser legítimamente dicho que tuvo la más grande influencia de corrupción en la iglesia y en la interpretación de las Sagradas Escrituras como ningún otro hombre lo haya hecho jamás. Pero ¿qué opinan los cristianos católicos hoy en día sobre él? Miremos lo que opinan los cristianos católicos. Las enseñanzas de Orígenes contienen muchas especulaciones sobre temas en que la iglesia de su época no se había definido. Algunas de sus ideas especulativas, como la apocatástasis, fueron consideradas erróneas a la luz del desarrollo posterior de la doctrina católica, que por otra parte ha aceptado la validez del resto de sus enseñanzas. Entonces, mis hermanos, ¿se mantiene acá o no las enseñanzas de Orígenes vigentes hasta el día de hoy? En el catolicismo mayormente, en algunos círculos cristianos sí, en algunos otros círculos cristianos no, como acabamos de ver en los dos seminarios, en el de Filadelfia y en el de la Universidad Bautista. Bien, como vemos acá, entonces, toda esta influencia, de una u otra manera, ha pasado a las filas del cristianismo. Algunas han sido, digamos, rechazadas, pero otras han sido abrazadas, ¿verdad? Y pues tenemos hoy en día en el cristianismo un sincretismo fenomenal, terrible, o sea, una cuestión, o sea, una cosa pero tremenda, o sea,
Primero, que el cristianismo está fracturado en toda su constitución como tal, fracturado totalmente. Y segundo, que no hay una doctrina, digamos, una doctrina sana, sino que cada quien, ¿verdad? De acuerdo al pensamiento, a su propio pensamiento, a su propia manera de ver la escritura, incluso en su propia manera de abrazar todas estas tradiciones y todos estos pensamientos revueltos con la filosofía que fueron pasados de generación en generación. Y por eso es tan importante, amados hermanos, ahora que estamos en este camino, vaciarnos, estar dispuestos a desaprender, vaciar todo este vaso, todo nuestro vaso, ¿verdad? Para que nuestro Padre Eterno empiece a llenarlo de nuevo con agua limpia y fresca, ¿verdad? Que Hashem nos ayude en esto para que podamos también nosotros ayudar a otros que están o que están de la misma manera como nosotros también lo estuvimos en algún momento y que todavía nosotros necesitamos limpiar más el vaso, desaprender para poder aprender lo nuevo. Que Hashem nos ayude. Tenemos un reto para Hashem y todo lo que vamos aprendiendo. No es para hacer sentir mal a los demás, por el contrario, con amor, con esa ternura que nos da el Padre, poder ayudar también a otros a salir, así como también nosotros fuimos ayudados. Bendito sea el Eterno.